contado sobre el caso de Juan Carlos Padilla, un vendedor de tamales de Celaya que fue detenido con lujo de violencia por parte de agentes de investigación criminal en Guanajuato. Fue detenido con lujo de violencia y pocas horas después murió. Uno de los agentes colocó su rodilla sobre el cuello del detenido. En marzo, policías de Tijuana mataron de esta misma manera a Oliver López utilizando la técnica que, por cierto, también pues mató a George Floyd en los Estados Unidos. Vamos a platicar al respecto con Daniel Gómez Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, quien ha estado con nosotros muchas veces. Daniel, me da gusto saludarte. Buen día. Buen día, Pastrán. Saludos a todo el auditorio. Bueno, podemos decir que esta es una técnica de detención. No me refiero a que sea una técnica legal, pero finalmente es un método que utilizan los policías para detener a las personas. Sí, es una técnica que se les enseña desde la formación, aunque ya se ha procurado alejarse mucho de estos procedimientos. Es muy común, Pascal, que en las academias se enseñen estas que se les llama técnicas de sumisión, Sí. porque en inglés el término sumisión significa control, pero en español sumisión pues es una violación a los derechos humanos, y así se enseña a los policías de México. Y ya que mencionabas, esta técnica fue la que mató precisamente, como decías ya, a Oliver López en Tijuana en marzo, también a George Floyd, pero también hay otro caso, por ejemplo, el de Javier Ordóñez en Colombia, en Bogotá. Son técnicas americanas que se insiste en enseñarse fuera de Estados Unidos, olvidando que nuestro marco y obligaciones de derechos humanos son completamente diferentes. La verdad es que este tipo de casos se repiten de manera tan constante que hace preguntar, Pascal, ¿quién está a cargo de las responsabilidades de nuestras obligaciones? Este tipo de abusos, la verdad es que a mí me deja pasmado que sigan ocurriendo. Sí, y se ha insistido mucho en que ni siquiera había orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Padilla, pero aunque la hubiera, pues esa no es la manera de detener a una persona. Desde luego, y ese es el gran problema de enseñarle a los policías mexicanos el modelo de uso de la fuerza americano. En Estados Unidos, la discrecionalidad del policía es mucho más amplia en el marco jurídico que el del mexicano. Sí. En Estados Unidos, el policía desescala el nivel de fuerza a criterio personal, pero en el marco de las obligaciones mexicanas tiene que desescalarse de manera obligatoria. Aquí nunca se realiza. Y eso es lo que pasa con los policías mexicanos. Se les enseña el modelo americano, y el modelo americano es estar siempre arriba de la amenaza, cuando el modelo mexicano tendría que estar siempre a la altura del riesgo. Y estos resultados, Pascal, lo más lamentable, y ya lo comentábamos con el caso de Cancún, esto es lo que vemos que hacen los policías. ¿Te imaginas todo lo que no vemos que hacen? Claro, Por eso es que insisto porque mucho. ahí pues hubo una grabación, ¿no? Que se ha difundido ampliamente y por eso conocemos lo sucedido en Celaya, pero hay muchos otros casos en que simplemente no se sabe. No, y esto sucede porque son las formas en las que operan los policías todos los días. Esto no fue un accidente circunstancial, sino es una técnica que utilizan todos los días en todos los arrestos en todo el país. Por eso he criticado tanto el modelo de uso de la fuerza de los policías mexicanos. Está tan alineado al sistema penal americano, y tenemos estos casos repitiéndose. Este es el segundo caso, Pascal, en un año en México documentado. Sí. Tenemos también el controversial caso de acá de Jalisco, de Giovanni, que pues ahí no hay video, pero también hubo una muerte por asfixia. Claro. Entonces, Sí, el de hablamos de un Iztahuacán de patrón. los Membrillos, ¿no? Exactamente. Hablamos de un patrón, no solamente de la conducta, pero sino del modelo en el que los policías están capacitados. Oye, Daniel, ¿hay datos, digamos, datos de personas que han perdido la vida en el proceso de ser detenidos y puestos a resguardo? No hay datos oficiales, Pascal. Mucha de la información que se tiene sobre los abusos policiales son por recopilaciones hemerográficas. Ahí está el caso, un estudio de causa en común hizo sobre las torturas policiales, es lo más acercado. Los datos oficiales son restringidos porque se consideran datos de seguridad. Sí. Me parece, en ese sentido, me parece que es tenemos que estar muy pendientes de lo que es el Registro Nacional de Detenciones, que ya cumplió un año precisamente, en el que se procura llevar un control de las detenciones y podemos rastrear a los policías que participaron y también los resultados. Es un paso positivo, pero tenemos que presionar para que la información que se genera a través de esos mecanismos sea de acceso libre, que no tenga restricciones. Muchos
argumentan la seguridad como un motivo de reserva, cuando en realidad lo que tenemos es que la obligación de evaluar el trabajo de los policías. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir, Pascal. Sin embargo, es muy triste advertirlo, pero va a volver a ocurrir porque los policías están acostumbrados a este tipo de accionar, de este tipo de modelo de uso de la fuerza. En el caso de George Floyd, uno de los efectos que ha tenido esto, no es la primera vez, no es la primera vez que se discute, pero la muerte de George Floyd ha llevado un paso más adelante esta discusión, es el de incorporar en los uniformes de policías pues cámaras para que quede un registro de lo sucedido. Y es una muy buena idea, Pascal, pero es un riesgo en el presupuesto. Ajá. Inclusive en Estados Unidos hay ya varias corporaciones de diferentes estados en los que se han hecho estudios de viabilidad presupuestal para las cámaras corporales. Los beneficios son muchos, pero el costo de implementación de las cámaras es muy grande. Sí. Y en México no tenemos control presupuestal del equipamiento. Hay muchos municipios que ya han hecho adquisición de cámaras y procuran tener ese tipo de evidencias. Sin embargo, Pascal, desde mi opinión profesional, es un riesgo para el desperdicio del erario público porque no hay controles sobre las grabaciones, los requerimientos técnicos de almacenamiento no existen en México. Entonces, me parece que sí tenemos que buscar una forma de documentarlo, pero que tomarlo como una respuesta en este momento significaría un gasto. Nada más te doy una cifra muy rápida. Supongamos que le damos cámaras a la Guardia Nacional. Sí. Tanto la implementación de cámaras para Guardia Nacional significaría alrededor de 7.500 millones de pesos. Bueno. Entonces, imagínate que si no hay seguimiento, pues van a ser 7.500 millones de pesos tirados a la basura. Claro, tirados a la basura si no se le da seguimiento. Pues, Daniel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Te agradezco a ti, Pascal, y al igual como lo hiciste en la entrevista, pues el pésame para la familia de Juan Carlos Padilla. La verdad es que sí nos da pena que estas circunstancias sigan pasando en México. Gracias, Daniel, muy amable, un abrazo. Igualmente, Pascal, salud.